El Valle del Ruhr, Alemania, una región conocida por su industria, su resistencia y su oscuridad. Fue aquí, en este corazón de la vida alemana, donde un monstruo caminó entre los inocentes. Su nombre era Joachim Kroll y se convertiría en sinónimo de terror, sus crímenes grabados en los anales de la historia criminal. El caníbal del Ruhr lo llamaban, un nombre que susurraba horrores indescriptibles. El reino de terror de Kroll abarcó 2 décadas, sus víctimas asesinadas en la oscuridad de la noche, sus vidas apagadas por un asesino a sangre fría. Se aprovechó de los vulnerables, de los desprevenidos, dejando tras de sí un rastro de devastación que marcaría la región para siempre. Pero, ¿quién era este hombre, este monstruo escondido a plena vista? ¿Qué lo llevó a cometer actos tan atroces? La historia de Joachim Kroll no es para los débiles de corazón. Es un descenso a los rincones más oscuros de la psique humana, un escalofriante recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Esta es la historia del caníbal del Ruhr. La historia de Joachim Kroll comenzó, como muchos relatos trágicos, con una infancia problemática. Nacido en 1933 en Hindenburg, Alemania, ahora parte de Polonia, Kroll entró en un mundo de pobreza y dificultades. El menor de 8 hijos era un niño frágil y tímido, un blanco fácil para los matones que se aprovechaban de su debilidad. La escuela ofreció poco respiro del tormento. Kroll luchaba por mantenerse al día con sus compañeros de clase. Su bajo coeficiente intelectual lo marcaba como diferente, un extraño. Abandonó los estudios a una edad temprana, su educación interrumpida, su futuro incierto. Kroll encontró trabajo en una granja, una ocupación aparentemente inofensiva que tendría un profundo impacto en su psique. Fue aquí, rodeado de las imágenes y los olores del ganado, donde aprendió el brutal arte de la matanza, una habilidad que más tarde adquiriría un significado siniestro. Las semillas de la oscuridad, plantadas en el terreno fértil de una infancia problemática, habían comenzado a brotar. Corría el año 1955. Alemania, aún recuperándose de las heridas de la guerra, estaba a punto de enfrentarse a un nuevo tipo de horror. Irmgard Strell, una joven de 19 años, se convirtió en la primera víctima conocida de Joachim Kroll. Su vida fue brutalmente truncada, su cuerpo descubierto con las marcas de la brutalidad de Kroll. La había violado, estrangulado y apuñalado, una escalofriante premonición de los horrores por venir. La policía estaba desconcertada. Tenían una escena del crimen, una víctima, pero ningún sospechoso. Pocos sabían que esto era solo el comienzo, el primer acto de una obra macabra que abarcaría 2 décadas. Kroll, envalentonado por su éxito, se retiró a las sombras, su sed de violencia lejos de ser saciada. Había probado la sangre y ansiaba más. En el año 1959, Kroll cobró otra víctima, Clara Freida Tesmer, de 24 años. Su asesinato, marcado por la misma brutalidad que caracterizó el primer crimen de Kroll, conmocionó a la comunidad. Pero esta vez, había un sospechoso. Heinrich Ott, un hombre que se convertiría en una trágica nota al pie en la historia de Joachim Kroll. Condenado injustamente por el asesinato de Tesmer, Ott se convirtió en un chivo expiatorio, una víctima de las circunstancias y de un sistema de justicia defectuoso. Kroll, mientras tanto, permaneció libre. Había evadido la justicia, su oscuro secreto a salvo por ahora. Las autoridades, centradas en el hombre equivocado, habían permitido que un monstruo se les escapara de las manos. El caso de Clara Freida Tesmer pone de manifiesto una escalofriante verdad sobre los asesinos en serie. Prosperan en el anonimato, en la incapacidad de las fuerzas del orden para conectar los puntos, para ver el patrón en el caos. Sección 5. El horror continúa. Una serie de casos sin resolver. La década de 1960 amaneció, y con ella llegó una ola de terror que inundó el Valle del Ruhr. Mujeres y niños, los miembros más vulnerables de la sociedad, comenzaron a desaparecer. Sus cuerpos, cuando se encontraban, llevaban las marcas inconfundibles de la obra de Joachim Kroll. Petra Giese, de tan solo 13 años, fue una de sus víctimas. Mónica Tafel, de solo 12, otra. Bárbara Bruder, su vida trágicamente truncada.
Cada asesinato era un golpe de martillo al corazón de la comunidad, un sombrío recordatorio de que un depredador caminaba entre ellos. La policía estaba abrumada. Los crímenes, aunque horribles, parecían aleatorios, sin el tipo de firma que a menudo ayuda a los investigadores a conectar los puntos. Kroll, un maestro del engaño, se había convertido en un fantasma, sus movimientos envueltos en secreto. La falta de un modus operandi consistente, un patrón en su locura, se convertiría en el arma más eficaz de Kroll, permitiéndole operar con impunidad durante los años venideros. Sección 6. La pequeña Marion, la última víctima. El año 1976 marcó un punto de inflexión en la saga de Joachim Kroll. Fue el año en que se cobró su última víctima, una niña de 4 años llamada Marion Keter. La desaparición de la pequeña Marion conmocionó a la comunidad, pero fue el descubrimiento de sus restos lo que finalmente pondría fin al reino de terror de Kroll. Un vecino, alertado por una obstrucción en las tuberías, hizo un macabro descubrimiento: restos humanos, desmembrados y desechados como basura. Se llamó a la policía, y la investigación les llevó directamente a Joachim Kroll. El monstruo finalmente había sido desenmascarado. Sección 7. El fin del carnicero. Las pruebas contra Kroll eran abrumadoras. Su apartamento, un osario escondido a plena vista, contenía los macabros restos de sus crímenes. Restos humanos, almacenados en el refrigerador, daban testimonio mudo de los horrores que se habían desarrollado dentro de esas paredes. Enfrentado a las pruebas, Kroll confesó. Habló de sus crímenes con una escalofriante indiferencia, sus palabras desprovistas de remordimiento o arrepentimiento. Admitió haber matado a 14 personas, pero el número real de sus víctimas puede que nunca se conozca. Su juicio, una sensación mediática, conmocionó y horrorizó a la nación. Kroll, apodado el caníbal del Ruhr por la prensa, se convirtió en un símbolo de depravación. Sus crímenes un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acecha bajo la superficie incluso de la sociedad más civilizada. El tribunal condenó a Kroll a 9 cadenas perpetuas, asegurándose de que nunca volvería a caminar en libertad. Sección 8. Dentro de la mente de un monstruo. ¿Qué llevó a Joachim Kroll a cometer actos tan atroces? ¿Nació malvado? ¿O ocurrió algo en su vida? ¿Algún trauma? ¿Algún giro del destino que lo puso en este camino de destrucción? Los psiquiatras que examinaron a Kroll pintaron el cuadro de un individuo profundamente perturbado. Un hombre atormentado por demonios que no podía ni comprender ni controlar. Su bajo coeficiente intelectual, junto con un historial de trauma y abuso infantil, creó una tormenta perfecta de disfunción, un caldo de cultivo para la violencia y la depravación. Algunos expertos creen que el canibalismo de Kroll era un síntoma de una psicosis más profunda, una manifestación de su necesidad de control, de poder sobre sus víctimas, incluso en la muerte. Otros especulan que se debía a un impulso más primario, un hambre que nunca podía ser saciada, un hambre de carne humana. Cualquiera que sea la razón, Joachim Kroll sigue siendo un enigma escalofriante, un monstruo cuyas motivaciones pueden permanecer para siempre envueltas en misterio. Sección 9. Un legado de terror. Joachim Kroll murió en prisión en 1991. Su corazón se rindió después de años de confinamiento. Su muerte, sin embargo, hizo poco para aliviar el dolor de sus crímenes. Las cicatrices que dejó en las familias de sus víctimas, en la comunidad que aterrorizó, son profundas, un recordatorio constante de la oscuridad que una vez acechó sus vidas. La historia del caníbal del Ruhr es una advertencia, un recordatorio de que el mal puede tener muchas caras, que puede acechar en las sombras de incluso las vidas más ordinarias. Es una historia que continúa atormentando la memoria colectiva de Alemania. Un escalofriante recordatorio de que los monstruos no siempre son producto de nuestra imaginación, sino criaturas de carne y hueso que caminan entre nosotros, esperando la oportunidad de atacar. La vela del recuerdo parpadea, un faro de esperanza en la oscuridad, un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a un horror inimaginable. El recuerdo de las víctimas perdura, un recordatorio de que incluso en la muerte, no son olvidadas.